Bien, la presentación de hoy es sobre la intervención en el enlace textil del documento llamado Tratado de Tordesillas, que tuve la fortuna, un trabajo en el que tuve la fortuna de compartir con mi compañera Carolina. Quisiera empezar agradeciendo tanto a Carolina como a Noa la invitación a este seminario, que realmente me parece muy necesario y en el que no puedo estar más feliz de participar. También me gustaría dar las gracias expresamente a Carolina, porque realmente el enlace del Tratado de Tordesillas fue mi primera aproximación a todo lo que es mundo enlace y pues con todo el reto que supuso también digamos, las diferentes materias que presentaba el conjunto de la obra. Voy a empezar por un breve contexto histórico para que sepamos un poco por dónde nos situamos. El documento llamado Tratado de Tordesillas es la ratificación de Juan II de Portugal de las capitulaciones firmadas en Tordesillas el 7 de junio de 1494 entre la corona española con los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y la corona portuguesa con Juan II de Portugal. El fin era ni más ni menos que establecer los límites mutuos a las zonas de exploración y conquista que cada reino tendría en el llamado Nuevo Mundo, es decir, el continente americano. Al tratarse de un tratado bilateral, dio lugar a dos originales, una versión castellana que se conserva en el Archivo Nacional da Torre do Tombo, en Lisboa, y este documento que nos ocupa hoy, que es la versión portuguesa, conservada en el Archivo General de Indias desde 1785, porque previamente, desde su firma por los Reyes Católicos, había estado custodiado en el Archivo General de Simancas de Valladolid. Ambos documentos han sido reconocidos por la UNESCO como parte del Registro de la Memoria del Mundo el 2 de agosto de 2007. Asimismo, el propósito del tratado era preservar la paz previamente establecida entre los dos reinos en 1479, mediante el Tratado de Alcásobas, que había puesto fin a la Guerra de Sucesión Castellana. La relación entre ambos reinos, sin embargo, era tensa debido a la competencia por el control marítimo del Atlántico, así como de las costas africanas. Rivalidad que aumentó con el regreso de Cristóbal Colón en 1493 y por el descubrimiento de los nuevos territorios en el Nuevo Mundo. Aunque los acuerdos firmados el 7 de junio de 1494 eran firmes, ya que los procuradores tenían plenos poderes, se dio un plazo para que fueran ratificados por los respectivos monarcas. De esta forma, los Reyes Católicos ratifican el Tratado de Tordesillas el 2 de julio de 1494 en Arévalo, provincia de Ávila, y Juan II de Portugal el 5 de septiembre del mismo año en Setúbal. Respecto a su traslado, cuando lo recibimos en el Instituto del Patrimonio, desde el Archivo General de Indias, estaba, pues como veis, perfectamente embalado en una caja de madera con sucesivas capas interiores. En la primera imagen, a ver si os la puedo, en la primera imagen, aquí, están ya procediendo a sacar lo que sería la carpeta de conservación, pero también encima había otra plancha de tafoam que realmente, hasta el borde me refiero, para que realmente el tratado no se moviera absolutamente nada. Una vez extraído y quitada la lámina que la protegía, aquí la veis, lo que se aprecia es una carpeta de conservación que una vez abierta pues da lugar a sobre todo, lo primero que se ve es el enlace con el sello. Como veis, la caja de conservación tiene un hueco específico para la colocación del enlace, hueco del enlace y del sello, hueco o excavación que desde hacía tiempo ya no se utilizaba, posiblemente porque el deterioro y el estado de conservación del propio enlace ya desaconsejaban encajarlos en este hueco y porque muy posiblemente incluso las dimensiones del enlace ya no encajaran, siendo necesario pues un poco arrugar o intentar corregir para poder insertarlo. Y de esa forma pues se decidió ubicarlo en esta posición. Una vez que lo conseguimos sacar, nos encontramos con esto. Es decir, el tratado es un pergamino que son 4 folios que forman un cuadernillo de 8 hojas, con un sello de plomo y con el enlace de seda que, pues como veis, en un estado de conservación que vamos a ir analizando poco a poco, pero ya se puede ver a simple vista que es bastante comprometido. Lo primero que se hizo fue Carolina, quien desarrolló esta iniciativa, fue hacerle una carpeta de conservación de forma que se pudiese intervenir sobre el enlace sin manipular el documento, para mantener siempre protegido el documento de pergamino.
salvo en aquellos momentos muy puntuales en los que fuese imprescindible. Como veremos más adelante, pues a la hora, por ejemplo, de poder intervenir en toda la parte del enlace que inserta por los óculos del pergamino. En ese caso, pues sí, hubo que abrirlo y hubo que manipular, pero en cualquier otro momento estuvo siempre protegido de esta forma. Asimismo, estuvo siempre, que no se trabajaba con él, custodiado en un planero en los almacenes de obras de arte del Instituto del Patrimonio, con unas condiciones ambientales estables. Y, por supuesto, con una ficha de trazabilidad, ya que el protocolo de trazabilidad del Instituto del Patrimonio está hecho expresamente para garantizar la localización de los bienes dentro de las instalaciones, a efectos de su protección frente a emergencias y a efectos de su posible o eventual evacuación. El código de colores indica la prioridad y aquí vemos, la prioridad es rojo, que es la máxima prioridad. ¿Vale? La ficha de evacuación incluye, bueno, pues de qué pieza estamos hablando, cuántas personas tienen que manipularlas, de qué forma hay que evacuarla y si le diésemos la vuelta, por el otro lado estaría también la ruta de evacuación más cercana. Una vez que tuvimos ya delante el Tratado de Tordesillas, Carolina conocía otro tratado muy parecido, porque fue firmado en el mismo año, que es el Tratado de Pesquerías. Denominado así por algunos autores, se firmó el mismo día y en el mismo lugar por ambas potencias. Y en él se acuerdan la delimitación pesquera entre el Cabo Bojador y el Río de Oro y los límites del Reino de Fez en el norte de África. Para un estudio histórico-documental previo a un tratamiento de intervención sobre nuestro Tratado de Tordesillas, este documento resultó ser de gran relevancia, ya que ambos presentan las mismas características materiales y técnicas. Se conserva en el Archivo Histórico Nacional. De esa forma, Carolina y yo nos desplazamos hasta el Archivo Histórico para poder verlo y poder realmente estudiarlo y ver qué similitudes reales teníamos, porque solo lo habíamos visto por fotografías. Y porque hay algunas cuestiones sobre el enlace, como veremos más adelante, que nos podían llevar a concluir de qué forma estaba situado también el enlace del Tratado de Tordesillas por similitud con este. De esta forma, en el Archivo Histórico Nacional, bueno, pues fue una jornada realmente intensa, enriquecedora, en la que nos recibieron realmente muy amablemente y que guardo especial cariño porque yo, antes de mi carrera profesional en el Instituto del Patrimonio, estuve durante 8 meses trabajando en el Archivo Histórico Nacional y fue también la oportunidad de poder reencontrarme con mis compañeras. Vemos las similitudes entre el tratado, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero para que veamos realmente que las similitudes son bastante evidentes. A un lado tenemos el de Tordesillas, al otro el de Pesquerías y, bueno, pues un detalle en el que también se aprecia realmente estas similitudes. Y el enlace del sello. Lo que tenemos, como vemos en el enlace de Pesquerías, está en mucho mejor estado. Es verdad que la parte, digamos, la parte que va desde el sello hasta el extremo del enlace es mucho más corto, pero sin embargo se conserva en muchas mejores condiciones. Y lo que vemos, ya nada más a poco que nos fijemos, es que presenta un nudo en esta zona, cosa que el nuestro pues no sabemos si no tenía o lo ha perdido debido a la manipulación de la pieza, ya que vemos que toda esta zona está realmente presenta un muy mal estado de conservación. Respecto a la estructura material, nos encontramos en un documento de pergamino con un manuscrito con tinta metaloácida bicolor del que pende mediante un enlace de seda un sello de plomo. Esto quiere decir que, atendiendo a la multimaterialidad de la pieza, la naturaleza de cada uno de los componentes implica que va a tener características y va a tener necesidades diferentes. De ahí que si un trabajo interdisciplinar en cualquier pieza es siempre absolutamente imprescindible, cuando se da tantos materiales diferentes, es además, bueno, no imprescindible, es que ya lo siguiente es una cosa que sería inexcusable no hacer. De esta forma nos pusimos en contacto con los distintos departamentos para poder recabar, para formar un equipo de trabajo y poder recabar la opinión y, bueno, pues la profesionalidad de las diferentes áreas. Si nos fijamos en el sello de plomo, vemos que es circular y bifaz. Es utilizado, este tipo de sellos de plomo, utilizado como elemento validatorio de la Cancillería Regia Portuguesa desde el año 1220. Y su particularidad es que presenta improntas muy similares, tanto en el reverso como el anverso, o bueno, no podemos distinguir muy bien el anverso y el reverso, con muy pequeñas variaciones, tanto en el dibujo como en el grabado, como en las letras, vamos, en la inscripción.
Recordemos que, bueno, lógicamente el enlace atraviesa todo el sello porque, bueno, pues lo que se hace es la bola de plomo, se inserta el enlace y después, como sabéis, se aprieta con una serie de herramientas para que quede perfectamente plano e incrustado. El enlace empleado en el tratado, en la versión portuguesa del Tratado de Tordesillas, que es el documento que nos ocupa hoy, atraviesa el documento del pergamino a través de un óculo realizado en la zona inferior izquierda de todas las hojas. Está formado por hilos de color rojo, azul y blanco, que están torsionados entre sí en el tramo que iría desde el sello hasta el final del enlace, y sin una torsión aparente, que lo pongo en cursiva, en el tramo que va desde el sello hasta el documento. Digo aparente porque realmente podríamos incluso llegar a pensar que en algún momento, dado el estado de conservación tan lamentable que presenta, en algún momento sí que ha podido presentar algún tipo de torsión. Si nos fijamos expresamente en el enlace, veremos que los hilos de color azul presentan una gradación en el tono, incluso en el mismo hilo, llegando a tonos con muy poquita saturación, dando lugar a, bueno, pues a que podamos pensar que el colorante utilizado tenía una muy baja estabilidad. Como ha explicado Noa antes de, bueno, pues las tipologías de enlaces, en este caso es un cordoncillo, en el que hay unos hilos con una torsión en S, unos cabos con una torsión en Z y un cordón final con una torsión también en S. Volvemos a la maravillosa imagen para que volvamos a recordar el estado general que presenta el documento del que nos vamos a ocupar. Bien, respecto al estado de conservación, el principal deterioro del conjunto está sin duda en el enlace, es decir, es el elemento del conjunto que peores condiciones de conservación presenta con diferencia. No obstante, tanto el soporte de pergamino como el sello de plomo se han detectado múltiples deterioros que en su mayoría tienen escasa trascendencia para la correcta conservación de la pieza a largo plazo. Por eso se derivaron, Carolina sí que hizo un pequeño tratamiento al pergamino, y el sello de plomo que se derivó a nuestra compañera Maribel Herráez de Arqueología, bueno, pues fue estudiado, analizado, pero se hizo en pequeñas cosas. Me gustaría comentar también que, retomando un poco el sello de plomo, que tenía unos pequeños restos, a la hora de tomar muestras, vimos en el canto unos pequeños restos de un material que parecían indicativos de que fuese algún tipo de funda que protegía el propio sello de plomo. Realmente era tan pequeño que lo único que se pudo comprobar es que tiene una naturaleza proteica, pero poco más se pudo decir. El diseño de la colocación del enlace, que dificulta la manipulación y consulta del documento, unido al peso de plomo, han ocasionado grietas en el pergamino, como podemos ver en esta imagen, por donde se insertan los hilos del propio enlace. Lo vemos tanto aquí como en esta otra fotografía. Esto implica que tanto el pergamino como los hilos del enlace, por el continuo desgaste, ya que estamos hablando de una obra de consulta, de pasar las hojas y la manipulación, pues tanto el enlace como el pergamino han ido sufriendo, siendo un proceso de deterioro que ha ido, bueno, pues sumándose con los años. Y además, todo este estado de conservación que veis aquí, pues supone además la pérdida y la forma originales, la forma y la longitud originales del enlace, que en este momento todavía no conocíamos. Muestra de la debilidad del enlace son las evidencias de intervenciones anteriores, realizadas con el fin de intentar dar estabilidad a algunas zonas. De esta manera, en la fotografía inicial vemos que directamente han hecho un nudo sujetando dos hilos. En esta otra fotografía vemos un hilo de color grueso sujetando algunas de las partes, y que además se incluye entre todos los óculos, incluso hasta llegar a la otra parte del enlace, como iremos viendo en fotografías posteriores, que bueno, pues va sujetando pequeñas partes. Y también en algunas zonas otro hilo muy fino, prácticamente transparente, sujetando también haces de hilos. Vemos también, sobre todo, la zona más comprometida a nivel de conservación, que no es ni más ni menos que, como se puede ver, esta zona de aquí, donde en un sentido literal el enlace está unido, está en contacto con el sello únicamente por dos hilos.
Y bueno, pues la prioridad era evitar que esto se pueda acabar desprendiendo, porque además pensábamos que en un espacio de tiempo muy corto podría acabar completamente desprendido. En el interior del documento, este es el aspecto que presenta el enlace, es decir, enredos, nudos y así con todas las hojas. Cada vez que las hojas se pasan, porque, repetimos, es un documento de consulta, cada vez, bueno, pues os podéis imaginar, se va enredando más, van apareciendo más nudos, todo el aglomerado de hilos se desplaza de un lado a otro o incluso pasa de una hoja a otra. Y esto es lo que podemos ver entre todas las hojas. Veis, como comentaba, el hilo blanco que realmente atraviesa prácticamente todo el enlace hasta llegar al final. Respecto a los criterios de intervención, las intervenciones se han asumido desde un importante trabajo inicial de investigación, así como un análisis documental, material y estructural, ya que el Tratado de Tordesillas cuenta con numerosísimos estudios relacionados con su contenido textual y con su valor documental, pero realmente no hemos encontrado nada, ni nacional ni internacionalmente, referido a la materialidad de su unidad documental. Esta multimaterialidad provocó un estudio y una propuesta de intervención por parte de especialistas de conservación-restauración de los diferentes departamentos implicados. Que, bueno, a nivel de conservación-restauración fuimos el Departamento de Textiles, Documento Gráfico y el Departamento de Arqueología, además de todos los demás departamentos que iremos viendo más adelante. Y la información obtenida dio lugar a una propuesta de tratamiento que el Instituto del Patrimonio pusimos facilitamos al Archivo General de Indias para su valoración. Y los trabajos de restauración, de conservación-restauración, solo se iniciaron en el momento en que desde el Archivo General de Indias aprobaron la propuesta. Desde luego, con la mínima intervención necesaria y con pues los criterios básicos de mínima intervención y retratabilidad de los tratamientos. El fin último de la intervención ha sido dotar al documento de la estabilidad física necesaria para facilitar su conservación a largo plazo, respetando los datos codicológicos existentes y la impronta que el tiempo ha dejado en él, teniendo en cuenta que se trata de una obra de consulta y que va a seguir siendo de consulta. ¿Vale? Respecto a los estudios previos, que son los demás departamentos implicados en todo el proyecto que desarrollamos alrededor del Tratado de Tordesillas y que se realizaron, por supuesto, previa a la intervención de restauración. Intervinieron, importantísimo, el Departamento de Documentación Gráfica con los fotógrafos que nos realizaron magníficas fotografías para poder dejar documentados todos los pasos, tanto de los materiales como de la intervención, como con razón de poder documentar. El Departamento de Análisis de Materiales con análisis químicos, con mis compañeros, y de estudios físicos. En este sentido, vemos dos fotografías de la toma de muestras. Ya se ha hablado aquí en ponencias anteriores sobre los criterios a la hora de recoger las muestras. En este caso, la mínima cantidad posible, y si hay hilos sueltos, que en este caso era fácil en algunos puntos, era fácil encontrarlos, pues también fueron las muestras que recogimos. La sección de análisis de materiales del área de investigación y formación del Instituto ha realizado una serie de estudios con el fin de documentar todas las diferencias materiales que presenta el documento. Y en este sentido se utilizaron técnicas no invasivas como la microscopía estereoscópica, la microscopía óptica, como la espectroscopía infrarroja y electrónica. También la cromatografía de gases y la cromatografía líquida, cuya finalidad veis en el otro recuadro, estudio de todos los materiales que presenta la obra, ¿vale? Pues un estudio previo de la muestra, un estudio morfológico, la identificación de los componentes orgánicos, los recubrimientos, las ceras, la identificación de colorantes y, según eso, y en lo que nos refiere expresamente al enlace, pues tenemos esta ficha en la que aparecen recogidos todos los datos que nos pueden interesar respecto a la naturaleza, tanto de las fibras como de los colorantes. Y que, a modo de resumen, tenemos aquí la naturaleza de los hilos. Los hilos originales son de seda, es decir, todos los hilos del enlace, que son originales, los blancos, los rojos y los azules, son de seda. El hilo grueso de intervención que hemos visto, esto era un lino, y el hilo fino era un nylon. Ambos,
Ambas intervenciones realizadas en algún momento no determinado. Respecto a los colorantes, pues el rojo tiene una granza con rubia, gualda, que corresponde a una reseda luteola, líquenes, y presenta zumaque, utilizado como mordiente y o modificador de color. Realmente no hemos podido llegar a ninguna conclusión y sí lo que se ha podido determinar es un mordiente, es el aluminio utilizado como mordiente. Respecto al azul, es clarísimamente una indigofera sin mordental, y el amarillo ha sido se cogió muestra, pero fue realmente indeterminado porque la cantidad de colorante que presentaban las muestras era prácticamente irrelevante, no pudo ser analizada. Lo que sí se pudo saber es que está también sin mordentar. Respecto a la intervención, como veis que he explicado anteriormente, la intervención del enlace se ha hecho teniendo en cuenta que el documento está en todo momento protegido. ¿Vale? Instrumental pequeño, variado, como veis, pinzas, instrumental muy fino y las trenzas que creo que habéis visto fuera, si no tendréis oportunidad de verla, las trenzas de hilo de seda, calidad organsín. El trabajo se hizo en una sala en condiciones muy estables, porque siempre, como habéis visto antes, estaba en uno de los planeros y siempre se ha trabajado en la misma zona para no andar cambiando de estancia la obra y mantener las condiciones ambientales siempre dentro de los mismos valores. Respecto a la reconstitución del enlace, hay, necesidades diferentes en el enlace según su situación, ¿vale? Que vamos a diferenciar en dos tramos. No nos referimos a dos tramos en un sentido estricto, es decir, el enlace es continuo y pasa por dentro del sello, pero para que sepamos de qué punto estamos hablando. Tenemos un primer tramo que veis en rojo, que se trata del tramo que va desde el documento hasta el sello y que requiere la colocación de los hilos que lo componen, porque presentan numerosas roturas y nudos. Y hay un tramo que es el que va desde el sello hasta el extremo del documento, que realmente no presenta este estado de conservación en relación ni a la rotura de hilos ni a la pérdida de lo que sería el cordón. Por lo tanto, vamos a empezar por el tramo que va desde el documento hasta el sello, que hemos visto anteriormente en las fotografías, que presentaban este aspecto. Lo primero que se ha hecho es ir intentando individualizar todos los hilos, deshacer nudos, deshacer enredos, e ir pasando hoja por hoja para ir llevando cada hilo a su posición, sujetándolos de forma provisional con un hilo de algodón, un hilo de hilvanar muy blandito, muy sencillo y realmente, quiero decir, con una sola vuelta y muy suelto, porque solo es una sujeción provisional para que esos hilos, al ir pasando hojas, no se vayan otra vez descolocando. Aquí lo vemos, el interior del enlace, el interior del documento, que aún así sobre la superficie sobre la que se trabaja se ha posicionado también un material para proteger el propio documento, el propio pergamino. Tenemos que tener en cuenta que estos hilos individualizados, he vuelto a perder el ratón, aquí, estos hilos individualizados, estos que vemos aquí en la zona inferior, corresponderían a los que tienen que, entrar por el óculo que vemos en la zona inferior. Y estos que también se han individualizado son los que tendrían que entrar por el óculo inferior, ¿vale? De esa forma, para ir completando el enlace. Y aquí lo tenemos una vez realizado todo ese proceso con todas las páginas, con todas las hojas, ir pasando los hilos de un lado a otro, ¿vale? El hilo que hemos visto de algodón, con una sujeción provisional, se sustituye finalmente por un hilo de seda, calidad organsín, de un único cabo. Los que tenéis fuera, si los habéis visto, los hay de 2 cabos, no sé si hay alguno también de 4 cabos, pero lo que se ha hecho es coger el de 2 cabos, separarlo y sacar un único cabo, ¿vale? Porque es un elemento que ya sí se va a quedar en la intervención final. Lo mismo, teñido en un color acorde con el original para que pasen lo más desapercibido posible, y la sujeción se ha realizado en pequeños tramos para mantener los hilos en su ubicación, para asegurar una óptima sujeción y siempre sin ejercer presión, es decir, suelto. Lo único que interesa es que los hilos se vayan manteniendo, ¿vale? De esta forma vemos que aquí estaría una sujeción, por aquí otra. Y lo mismo en toda la parte que va por la parte, la parte externa del documento. Podemos ver aquí la primera sujeción con el hilo de algodón,
Aquí ya está realizada la segunda sujeción con el hilo de seda de un solo cabo y aquí vemos el resultado final de los dos cabos con la sujeción de los hilos de seda. Y aquí vemos un detalle, como podemos ver aquí, veríamos el hilo de seda de un cabo. Siempre, bueno, pues dejando un poquito de cabo, precisamente porque si en algún momento hay que retirarlos, que sean fácilmente localizables. Una vez finalizada la fase de reubicación de los hilos en este tramo del enlace, fue posible, por fin, conocer la longitud original del mismo y se procedió a la valoración de dos cuestiones relativas a criterios de actuación. La primera, la realización de un nudo, como parece indicar que podría presentar originalmente por comparación con otros tratados de la misma tipología, como el Tratado de Pesquerías, que hemos podido ver en anteriores diapositivas. Y recuperar, en cierta forma, la torsión que posiblemente o probablemente tendría, en comparación igualmente con otros tratados de la misma tipología y también por el siguiente tramo del enlace que sí que presenta esa torsión. Respecto al primer punto, fue absolutamente desestimado por motivos de conservación del conjunto. Es decir, ese nudo lo único que hace es, bueno, pues, digamos, forzar los propios hilos del enlace, que ya de por sí están en un estado de conservación, bueno, pues que no aconsejan que se haga ningún tipo de nudo. Y, en segundo lugar, porque volveríamos a lo mismo, y es que la apertura del propio documento va a acabar provocando tensiones y va a acabar en un continuo deterioro. ¿Vale? En segundo punto, sí fue tenido en cuenta y se realizó una ligerísima torsión del enlace que además, bueno, pues se consideró que aportaba cierta estabilidad al conjunto. Y aquí lo vemos. ¿Vale? Los ejemplos que estoy poniendo de aquí en adelante son siempre de las mismas hojas. ¿Veis que están referenciadas? ¿Vale? Esta referencia, a la hora de nombrar las hojas del cuadernillo, me la facilitó muy amablemente Carolina, porque yo tengo que reconocer que desconocía absolutamente cómo se nombra un documento, con lo cual, bueno, pues fue realmente una aportación muy importante y, bueno, que he ido incluyendo aquí porque son siempre las mismas hojas. ¿Vale? Vamos con el tramo entre el sello y el extremo del enlace. Las diferencias que encontramos con el anterior tramo es que los hilos del enlace no se han enredado provocando nudos, como se puede ver. Los hilos sueltos en el tramo final, hay hilos sueltos en el tramo final, como podemos ver por toda esta zona, pero que realmente no hay pérdida ni torsión del cordón. Y la zona de conservación altamente la zona con, digamos, una conservación altamente comprometida, pues es precisamente la que está en contacto con el sello, que realmente está, bueno, pues como hemos dicho, solo con dos hilos, ¿vale? El resto de los hilos que deberían ir en esa zona, a ver, como son estos, pues están fracturados o se han perdido directamente. Bien. Aquí vemos exactamente el mismo tratamiento que hemos aplicado en el anterior tramo anteriormente descrito. Hilos de algodón, ¿vale? En los dos tramos. Después se ha recuperado la torsión, porque en este tramo sí que vemos que hay una clara torsión. Se han recuperado con mucho cuidado, teniendo en cuenta toda la extrema fragilidad que presentan, y se ha sujetado también con el hilo de seda organsin de un único cabo. Y respecto a la parte final, lo único que se ha hecho es, bueno, pues colocar y sujetar mediante costura los hilos sueltos que se ven, bueno, pues se han devuelto a su lugar dentro de lo posible y se han dado pequeñísimas puntadas, de la misma forma con el hilo de seda de un solo cabo. Respecto a la zona más comprometida, la que está en contacto con el sello, lo que está claro es que esa zona hay que asegurarla con algún sistema que nos garantice que esos dos hilos no vayan a acabar desprendiéndose. Y por eso decidimos que debería haber algún elemento que estuviese, digamos, ajeno al propio enlace, que estuviese en contacto también con el sello en esta zona y que lo pudiéramos sujetar al sello por algún sistema que veremos más adelante y que garantice que realmente cuando se manipula la presión no se hace sobre los dos hilos que están en contacto. Ya que esta zona está bueno, pues realmente con un estado de conservación muy comprometido, decidimos que había que encapsularla, había que proceder a un encapsulado. En un principio valoramos el material del que antes ha hablado Noa, que es la crepelina. La crepelina de seda es un material muy suave, muy blandito,
bueno, que realmente bueno, pues funciona muy bien en según qué casos. En este caso lo desestimamos, primero, porque es un material que no ofrece la transparencia que también nos interesaba tener. La crepelina es un material que ya de por sí en crudo tiene un aspecto como muy translúcido. Y una vez teñido, bueno, es casi, a veces se puede considerar casi como opaco, porque realmente, digamos, la crepelina en estado natural, los hilos son blancos y al teñir estás teñiendo sobre blanco, con lo cual al final te da un aspecto que lechea mucho y que realmente no deja ver lo que hay en su interior en muchas ocasiones, como es en este caso. Además, también los bordes son fácilmente, se despeluchan enseguida, es necesario hacer un dobladillo para poder coser ambos extremos y eso además lo que supone es manipulación sobre la obra. Todo esto es lo que pretendíamos evitar y por eso elegimos el tul monofilamento, que es un tul sintético de nylon, que es muy estable a largo plazo, que ofrece una gran transparencia porque el tul monofilamento o marca comercial Nylon Net ya de por sí de origen es casi transparente, con lo cual cuando se tiñe se queda un color transparente. Y además la facilidad de la unión de bordes, que se puede hacer directamente un borde con otro y de ninguna forma se va a desunir. La unión, como siempre, con hilo de seda, organzín, de un único cabo. Y en este caso, como la zona comprometida es esta de aquí, pues se puso únicamente en esta zona. El resto del cordón se dejó totalmente a la vista, porque, del cordón del enlace, porque realmente no supone ningún riesgo para su conservación. Si nos detenemos en la unión sobre el sello, veremos que en la parte, digamos que va desde el sello hasta el documento, lo podemos ver en esta, el tul monofilamento solo llega hasta aquí, porque no es necesario subir más, digamos, acercarnos más al sello. De esa forma también dejamos a la vista esta zona de contacto con el sello, que siempre para futuras investigaciones o para cualquier cosa que se quiera ver, pues siempre es interesante y es necesario. No siendo imprescindible, pues es necesario dejar a la vista, ¿me perdonáis? Aquí lo tenemos, dejar a la vista. Sin embargo, en la zona que habíamos visto que realmente supone pérdida de estos dos hilos, sí que el tul monofilamento continúa hasta el borde hasta el canto del sello de plomo. Respecto a qué material utilizábamos para fijarlo, pues, bueno, pues hablamos con Maribel Herráez de Arqueología, del Departamento de Arqueología, para ver realmente qué adhesivo podíamos utilizar, porque bueno, teníamos claro que iba a ser algún tipo de adhesivo que fuese lo más compatible posible con el plomo y con el tul monofilamento, que es el material que estábamos utilizando. Y el adhesivo elegido fue el Paraloid B72. Y de esa forma, con muy pequeñas gotitas realmente diminutas de Paraloid B72, se hicieron 4, vamos, pues las que fueran imprescindibles, una gotita a cada lado para fijar el tul monofilamento y que de esa forma, si hay algún tipo de manipulación, bueno, pues no sea directamente sobre los hilos del enlace. De esta forma vemos, una vez el mismo sistema con tul monofilamento se ha hecho también en el tramo que va desde el sello hasta el documento y este es el resultado final, es decir, su torsión y su encapsulado con el tul monofilamento. De forma previa a que yo iniciase el trabajo con el enlace, Carolina había ya hecho un trabajo de, bueno, pues como lo veis aquí, cerrar las grietas. Y de esta forma, bueno, pues ya vemos que el enlace, digamos, el documento, va a ser posible poder consultarlo en condiciones de seguridad. También vemos que la parte que va hacia el exterior, como hemos explicado, no tiene nudo, no presenta nada, de la forma más sencilla posible. Para de esa forma, cuando queramos abrir el documento, bueno, pues sea fácilmente y no sufra tensión. Ni el pergamino, ni que se vuelvan a abrir grietas en el pergamino, ni sobre el propio enlace. Vemos aquí un ejemplo de una de las dos hojas, del verso y el recto, y del estado inicial, como estaba, una vez que se había sujetado y una vez hecho la intervención completa con el encapsulado. Vemos también en estas dos imágenes cómo pasamos de, bueno, pues de realmente un
Una situación en la que la conservación de tanto el documento como los hilos del enlace realmente cada vez era más, nos abocaba a prácticamente una desaparición. Lo vemos claramente aquí en esta fotografía ampliada y como con la intervención final, bueno, pues podemos considerar que se establecen las condiciones de seguridad para seguir consultando el documento. Teniendo en cuenta que es verdad y casi puede ser una suerte, y es que el óculo realmente en este caso tiene cierta holgura con lo que es el enlace. Vemos aquí otro ejemplo de cómo estaba el estado inicial y el estado final. Y una vez finalizada la intervención, Carolina realizó una carpeta sobre la que no me voy a extender mucho, pero que, como hemos visto en otras ponencias anterior, sirve tanto para custodia, como para transporte, para consulta, para manipulación, para exhibición, para todo sin necesidad de estar sacando, metiendo, entrando. En este caso no se ha excavado, no se ha hecho hueco para colocar lo que es el enlace y el sello, sino que se han utilizado estos tacos para mantenerlo en su sitio. Las dimensiones de la parte final del enlace, que realmente era una dimensión considerable, bueno, pues hubiese supuesto una carpeta demasiado alargada y demasiado, quizás difícil de manejar. Por lo tanto, bueno, pues no se consideró que el enlace así colocado está perfectamente y que no tiene ninguna incidencia sobre su conservación. Vemos otra fotografía final del antes, el antes y el después de la primera hoja, como veis, de pues la hoja, la primera, lo que sería la segunda, y del final. Perdonad, ahí lo tenemos, una imagen más, el estado final. Y no quisiera despedirme sin pues poner de manifiesto la importancia del trabajo interdisciplinar, siempre importante, en este caso imprescindible, y con todos los compañeros y compañeras que hemos participado en este proyecto, tanto del área de bienes muebles, de tejidos, pintura, del servicio de patrimonio bibliográfico, como del área de investigación y con toda la documentación gráfica, la biblioteca, el archivo, la difusión, que además, no aparecemos Carolina y yo, porque pues estamos aquí, pero el resto del equipo está aquí reflejado, a los cuales pues me gustaría dar las gracias, resaltar la importancia de este tipo de equipos tan, con disciplinas tan dispares y que todo complementa y redunda en un trabajo realmente bien hecho y con la finalidad de pues transmitir a las futuras generaciones un documento tan importante como es el Tratado de Tordesillas. Si tienen cualquier duda o quieren consultar algo, curiosidades, dudas, pues no tienen más que escribirme a mi correo electrónico y encantada en cuanto pueda, pues también les contestaré y solo darles las gracias por su atención.